Kirsty, let's sum up Washington today, a somber city, a city that's clearing up. Let's sum it up in three sounds. The first is the sound of ripcords being pulled. As one after another, people close to Donald Trump are bailing out, even though it's only 2 weeks until the administration is scheduled to come into land. Chief among them, former White House Chief of Staff Mick Mulvaney, who resigned his position as US Northern Envoy, saying he could no longer go on supporting the president. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo muy grave está pasando, pero nadie hace nada al respecto? Que los poderosos siguen actuando como si estuvieran por encima de la ley, mientras que el pueblo, que trabaja, que lucha, que paga impuestos, solo observa el colapso de las instituciones. Pues bien, esa sensación se ha hecho realidad en los últimos días, cuando el Congreso de los Estados Unidos ha comenzado a temblar por dentro, no por una amenaza externa, sino por algo mucho más peligroso, el colapso de la propia democracia causado por quienes deberían protegerla. Donald Trump, el hombre más poderoso del país, se encuentra ahora acorralado, atrapado por acusaciones que no dejan de crecer. Y lo más impresionante es que no son solo sus oponentes quienes piden su salida. Los gritos de destitución ahora también resuenan entre los suyos, entre quienes durante tanto tiempo lo defendieron. El Capitolio está en ebullición. El país está dividido. Y la pregunta que flota en el aire es: ¿hasta cuándo vamos a ver este teatro de poder sin consecuencias? ¿Hasta cuándo se romperán las reglas sin castigo? ¿Hasta cuándo el pueblo tolerará ser tratado como espectador de una tragedia anunciada? Mientras usted intenta seguir con su rutina, mantener su empleo, cuidar de su familia y sobrevivir a la inflación, hay personas en la cima que utilizan el gobierno como un juguete privado. Y ahora, lo que se susurraba en los pasillos del Congreso se está diciendo en voz alta y clara. Más de 120 diputados y al menos 7 senadores ya han declarado públicamente que Trump debe irse. No mañana, no dentro de un mes, sino ahora. ¿Y por qué? Porque ha cruzado todas las líneas. Porque ha violado las normas constitucionales, ha ignorado las decisiones judiciales, ha ordenado acciones militares sin autorización y sigue utilizando el gobierno como moneda de cambio para satisfacer sus deseos personales. Todo el país está observando. Y la indignación no proviene solo de discursos inflamados, proviene de hechos documentados, de resoluciones formales, de un movimiento creciente que amenaza con sumir a Estados Unidos en una crisis institucional sin precedentes. Si quieres entender lo que realmente hay detrás de este colapso político, si sientes que te están ocultando la verdad, quédate conmigo, porque aquí no omitimos, no distorsionamos y no tenemos miedo de mostrar lo que realmente está pasando. Y si sientes que nadie más habla por ti, que los medios de comunicación tradicionales ya no representan tu voz, entonces suscríbete al canal ahora mismo. Aquí encontrarás información verdadera, sin filtros, sin intereses ocultos, sin compromiso con narrativas prefabricadas. Aquí, la prioridad es la verdad, por muy dura que sea. Así que haz clic en suscribirte, activa la campana y forma parte de nuestra comunidad, porque tu voz importa y, juntos, todavía podemos cambiar muchas cosas. Ahora, vayamos a los hechos. Todo comenzó con una acumulación de abusos de poder, y no estamos hablando de simples divergencias políticas. Estamos hablando de violaciones muy graves de la Constitución, entre ellas órdenes militares ejecutadas sin la aprobación del Congreso, desacato abierto a las decisiones judiciales y una postura autoritaria cada vez más evidente. Trump llegó a decir en entrevistas que prefería ser visto como un dictador si eso significaba acabar con los delitos. Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿qué tipo de delitos quiere acabar? ¿Los que amenazan su poder o los que él mismo comete?
porque cada día que pasa surgen más pruebas, más documentos, más informes de acciones ilegales cometidas directamente desde la Casa Blanca. Y no solo eso, el gobierno está paralizado. Literalmente, el cierre ya dura más de 40 días. Millones de funcionarios públicos están sin sueldo. Familias enteras se están viendo arrastradas al caos financiero. Y todo esto porque Trump insiste en regatear, porque utiliza el sufrimiento de los trabajadores como arma política, como si las vidas fueran piezas de ajedrez en un juego personal de poder. Pero este juego se está saliendo de control. La presión en el Congreso ha aumentado exponencialmente. Lo que antes se trataba como especulación, ahora es una realidad concreta. Ya se ha presentado una resolución formal de destitución, la resolución 353 de la Cámara de Representantes. 7 artículos de destitución detallados, con acusaciones específicas, fechas, documentos y testimonios. No es una suposición, es un caso jurídico sólido que ya está en manos de los parlamentarios. Entre los delitos señalados se encuentran la obstrucción de la justicia, el abuso de poder, la violación del debido proceso legal y el uso indebido de poderes de emergencia con fines comerciales y políticos. Es un escándalo de proporciones históricas. Y lo más aterrador es que, a pesar de todo esto, Trump no da señales de retroceder. Al contrario, se fortalece en la retórica del enfrentamiento, niega, desafía, ataca y alimenta a una base radicalizada que ve cualquier intento de responsabilizarlo como una persecución política. Y ahí es donde reside el peligro. Porque cuando un líder se coloca por encima de la ley y sus seguidores lo aceptan como algo normal, la democracia ya no se sostiene, está sangrando. ¿Tú también lo sientes? ¿Que está pasando algo muy grave y nadie parece detener este descontrol? Entonces comenta aquí, dime lo que ves, lo que sientes ante todo esto. Y si quieres, escribe esta frase para demostrar que no estás solo. Yo también veo lo que están haciendo y no voy a callarme más. Tu comentario puede animar a otras personas que, como tú, también están cansadas de gritar en el vacío. Aquí, tu voz es bienvenida, porque ya no se puede fingir que todo va bien. Ya no se puede quedarse de brazos cruzados. Y si lo que estamos viendo hoy ya es aterrador, lo que viene después puede ser aún peor, porque, según los expertos y los parlamentarios, si el Congreso no actúa ahora, si no hay consecuencias reales, la presidencia de Trump entrará en una nueva fase, aún más peligrosa, más autoritaria y más impredecible. Y por eso este vídeo es tan importante, porque no solo está relatando hechos, está registrando un momento decisivo, un punto de inflexión, una advertencia y tal vez un llamado, porque la historia se está escribiendo ahora y todos somos parte de ella. Lo que hace que esta crisis sea aún más alarmante es el hecho de que las denuncias no dejan de surgir. Cada semana trae un nuevo capítulo, más grave que el anterior, y ahora ya no se trata de especulaciones o teorías políticas, es un documento oficial, es una resolución del Congreso, es artículo por artículo de un proceso de destitución que estaba archivado y que ahora ha vuelto a salir a la luz con toda su fuerza. La resolución 353 de la Cámara de Representantes no es una carta de intenciones, es una acusación detallada, una radiografía jurídica de la conducta presidencial. Son 7 artículos, todos basados en pruebas, fechas, testimonios y acciones concretas. Obstrucción de la justicia, violación de garantías constitucionales, abuso de poderes de emergencia y comerciales, enriquecimiento ilícito. Y más que todo eso, un patrón de comportamiento que evidencia desprecio por las instituciones democráticas y las leyes que rigen el país. Todo ello respaldado por argumentos jurídicos sólidos
que hacen imposible fingir que no está pasando nada. Lo único más peligroso que un presidente que viola la Constitución es un Congreso que finge no verlo. Pero ahora el clima ha cambiado. Los parlamentarios que antes guardaban silencio por miedo a las represalias, ahora comienzan a romper el silencio. La declaración del diputado John Katko fue un punto de inflexión. No es un extremista, no es un agitador, no es conocido por sus discursos incendiarios. Al contrario, siempre ha sido considerado un republicano moderado y equilibrado. Y sin embargo, dijo claramente que Trump representa una amenaza directa para la democracia. No habló por impulso. Habló basándose en lo que vio, en lo que leyó, en lo que está sucediendo dentro de la estructura del gobierno. Y cuando incluso los aliados comienzan a decir que se ha cruzado la línea, es porque el suelo se está agrietando, y esa grieta es cada vez más visible, más profunda, más peligrosa. El número de republicanos que consideran apoyar el juicio político crece cada día. Algunos prefieren la vía de la 25ª enmienda. Otros piensan que la renuncia sería la vía menos traumática. Pero todos coinciden en un punto. Trump no puede seguir donde está. El daño institucional ya es enorme, y cuanto más tiempo permanezca en el cargo, mayor será el precio que todos tendrán que pagar. Y aquí es donde entra en juego una cuestión aún más delicada, porque mientras el Congreso debate, el país hierve. Hay protestas en las capitales, en las pequeñas ciudades, en las universidades, en los sindicatos, en las iglesias. Gente común, profesores, conductores, enfermeros, agricultores, sale a las calles para decir lo que muchos ya no se atreven a decir en voz alta. Basta. Basta de impunidad. Basta de desprecio por la verdad. Basta de jugar con el futuro de toda una nación como si fuera un juego de intereses personales. Estas personas no son extremistas, son ciudadanos, son votantes, son padres y madres de familia. Gente que siente en carne propia el impacto del estancamiento del gobierno, del aumento de la inflación, de los programas sociales congelados. Gente que entiende que este colapso político no es solo un debate entre congresistas, es algo que afecta directamente al presente y al futuro de cada estadounidense. Y esta revuelta tiene fuerza, porque cuando el pueblo habla, cuando el pueblo grita, el sistema comienza a ceder. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Pero al mismo tiempo que se extienden estos gritos de justicia, también existe el otro lado. La base más fiel de Trump se mantiene firme. Millones de estadounidenses siguen creyendo que es víctima de una persecución política, que el sistema está en su contra, que todo esto es una conspiración para sacarlo del poder. Esa base no es pequeña y es ruidosa, es intensa, está organizada, y eso lo complica todo. Porque cualquier intento de destitución se ve como una traición, como un golpe, como un ataque a la voluntad del pueblo. Esto crea un punto muerto, porque para algunos la Constitución debe prevalecer. Para otros, la lealtad al líder es más importante que las leyes, y es en este choque de visiones donde reside el verdadero riesgo. Porque una democracia no sobrevive si la mitad del país cree que puede ignorar las reglas cuando le conviene. Mientras tanto, Trump permanece impasible, se alimenta del caos, crece en la controversia, refuerza el discurso de que está siendo perseguido por luchar contra los poderosos, y aunque todo indique lo contrario, se presenta como un mártir, como un héroe injustamente tratado. Y muchos lo creen, muchos lo siguen, muchos lo defienden. El problema es que en este teatro, el guión ya se conoce, y quien siempre paga el precio es el pueblo. Porque mientras los focos están puestos en la lucha política, nadie habla de los salarios atrasados, de los hospitales abarrotados, de los niños sin merienda, de los pequeños empresarios en quiebra.
Es como si la vida real se hubiera olvidado en nombre de un juego de poder insano e interminable. Y por eso es tan importante que estés aquí. Porque este vídeo es más que un análisis. Es un llamamiento a la conciencia. Es una alerta. Porque si esta crisis no se afronta con seriedad, si las instituciones no tienen el valor de actuar, lo que vendrá después será mucho peor. Hoy el Congreso está dividido. La oposición exige la destitución. La base gubernamental intenta resistir, pero las pruebas se acumulan, las voces se multiplican y la presión crece cada hora. Aunque el desenlace parece incierto, una cosa ya está clara. La estabilidad institucional ha sido dañada y la herida está abierta. Es en este escenario donde surgen discusiones cada vez más serias sobre la 25ª enmienda, un dispositivo constitucional poco utilizado, pero que permite la destitución del presidente si se le considera incapaz de ejercer sus funciones. Para que esto ocurra, es necesario que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren formalmente que el presidente no es apto. ¿Parece algo lejano? Puede que lo parezca. Pero el simple hecho de que esta opción se esté discutiendo abiertamente ya muestra la gravedad de la crisis. Porque nadie habla de la 25ª enmienda por casualidad. Nadie considera esta vía sin razones concretas. Es un recurso extremo. Y por eso mismo, su uso sería una declaración de que el país ha entrado en una zona de máximo riesgo institucional. Y, aún así, hay parlamentarios dispuestos a seguirlo, porque según ellos, continuar como hasta ahora es aún más peligroso. Y mientras todo esto sucede entre bastidores, millones de ciudadanos esperan respuestas, esperan justicia, esperan acción. Porque no es justo que la política funcione como un teatro en el que el pueblo solo entra como figurante. Tu vida importa, tu trabajo importa. Tu esfuerzo diario importa, y por eso debes seguir de cerca cada detalle de esta crisis. Porque es tu futuro lo que está en juego, es tu libertad, es tu país, y aunque hoy parezca que nada va a cambiar, la historia demuestra que toda transformación comienza cuando las personas deciden no callarse, y si has llegado hasta aquí, es porque ya has decidido no aceptar más. Entonces, quédate con nosotros, comparte este vídeo, envíalo a quienes necesitan entender lo que realmente está sucediendo y sobre todo, mantente informado, porque en los próximos días, cada decisión puede cambiarlo todo. Mientras los bastidores políticos hierven y los focos de la prensa internacional se dirigen hacia Washington, el impasse se profundiza. El Congreso sigue dividido entre aquellos que exigen una respuesta urgente ante la gravedad de los hechos y aquellos que prefieren dejar pasar la crisis. Más de 120 miembros de la Cámara y al menos 7 senadores ya han dicho claramente que Trump debe irse. Y aunque el número aún no garantiza una mayoría suficiente para un juicio político definitivo, señala algo mucho más importante, que el escudo que sostenía al presidente ha comenzado a resquebrajarse. Lo que antes era lealtad ciega, ahora da paso a la cautela, a la duda, a la posibilidad real de ruptura. El miedo, el cálculo político y la presión popular están empujando a los parlamentarios a un territorio que antes evitaban. Y este movimiento, aunque lento, es una señal de que la estructura de poder que sostenía a Trump se ha tambaleado. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Habrá suficiente valor para llevar este proceso hasta el final? Porque el camino para destituir a un presidente no es sencillo, ni rápido, ni limpio. Requiere articulación, votos y, sobre todo, convicción. Y es precisamente ahí donde muchos dudan. Recuerdan los dos procesos anteriores, las derrotas en el Senado, el fortalecimiento político que Trump obtuvo al salir ileso. Temen que un nuevo fracaso eche más leña al fuego, alimente aún más la narrativa de persecución y convierta a Trump en un símbolo de resistencia para su base.
Por eso, parte de la oposición considera que la renuncia sería una solución más eficaz, sin juicio, sin espectáculo, sin divisiones adicionales. Pero todos saben que esta hipótesis es casi imposible. Trump ha construido su imagen sobre la negativa a retroceder. Para él, ceder es morir políticamente. Y es por eso que, incluso ante todas las acusaciones, incluso con la presión dentro y fuera del gobierno, no da señales de que vaya a salir. Prefiere la confrontación, el riesgo, el caos, apuesta por el desgaste del sistema, por la división de la opinión pública, por el miedo que paraliza las decisiones. Y mientras tanto, el tiempo pasa, y el país se hunde aún más en un vacío de liderazgo y estabilidad. Este vacío tiene consecuencias. Afecta directamente a la vida de millones de estadounidenses. La maquinaria pública sigue paralizada. Los servicios esenciales siguen comprometidos. No se pagan los salarios. Las familias se enfrentan a la inseguridad alimentaria, a dificultades para pagar el alquiler, las facturas de energía, los tratamientos médicos. Y todo esto ocurre mientras los políticos discuten cómo lidiar con un presidente que insiste en ignorar las reglas del juego democrático. Es como si hubiera dos Estados Unidos conviviendo al mismo tiempo, el de la élite política que lucha por el poder y el de la población común que paga las consecuencias de la inercia. Y es por eso que la presión popular ha ido creciendo tanto. Porque el pueblo ya ha comprendido que esta crisis no es solo institucional, es moral, es humana y es hora de reaccionar, ya sea con protestas, presionando a los diputados, participando en audiencias públicas, movilizándose en las redes sociales. La democracia necesita al pueblo, te necesita a ti, necesita tu voz, porque de lo contrario, los de siempre seguirán decidiendo todo por ti, sin rendir cuentas a nadie. Al mismo tiempo, se acercan las elecciones de mitad de mandato, y lo que está sucediendo ahora tendrá repercusiones en las urnas. Los votantes están observando, están anotando los nombres de los que se omiten, de los que callan, de los que protegen a Trump a pesar de todo. Y también están reconociendo a los que se levantan, a los que denuncian, a los que dicen la verdad aunque les cueste caro. El próximo Congreso puede ser radicalmente diferente, más progresista, más combativo, más comprometido con la transparencia, o puede ser más reaccionario, más sumiso, más peligroso. Depende de cómo se posicione la sociedad hasta entonces. Depende de tu participación, de su decisión de no aceptar más ser espectador de una historia escrita por otros. Y este canal existe precisamente por eso, para informarle, fortalecerle y darle las herramientas para que se posicione. Por eso, si aún no se ha suscrito, este es el momento. Haga clic en suscribirse ahora. Active las notificaciones. Aquí seguirá recibiendo análisis sin filtros, con contexto, con valentía. Y si quieres recibir aún más contenido, directamente en tu correo electrónico, suscríbete a nuestro boletín gratuito, Pump Politics. El enlace está en la descripción. Pero volviendo a la crisis actual, hay otro elemento que hay que observar con atención: el impacto internacional. El mundo está asistiendo al colapso de la credibilidad de Estados Unidos. Los gobiernos aliados ya han expresado su preocupación. Los organismos multilaterales cuestionan la estabilidad de las instituciones estadounidenses. Los inversores se retiran, los mercados fluctúan. Y las naciones rivales celebran cada nuevo escándalo como una oportunidad para deslegitimar el liderazgo de Estados Unidos. La imagen global del país está en caída libre, y eso también tiene un coste. Coste político, coste económico, coste moral. Un país que no es capaz de castigar sus propios abusos no tiene legitimidad para exigir el respeto de las leyes de nadie. Y eso corroe la base de todo el discurso estadounidense sobre la democracia y la libertad. Trump
con su negativa a respetar los límites de la Constitución, no solo está poniendo en peligro el futuro interno del país, está minando décadas de construcción diplomática. Y si no hay una reacción a la altura, el daño puede ser irreversible. Por eso este momento es tan decisivo, porque lo que está en juego no es solo el destino de un presidente, es el valor de la democracia como principio. Es la idea de que nadie, por muy poderoso que sea, está por encima de la ley. Si Trump es responsabilizado, el sistema aún tiene posibilidades de regenerarse. Si no lo es, se abre un peligroso precedente, una señal de que la impunidad ha vencido, de que basta con ser popular entre una parte del electorado para hacer lo que se quiera sin temor a las consecuencias. Y eso no es democracia, eso es otra cosa, algo mucho más parecido a los regímenes autoritarios, donde la voluntad del líder se impone a la Constitución y el pueblo se convierte en una masa manipulable. Por eso, cada voz cuenta, cada denuncia importa, cada parlamentario presionado marca la diferencia. Tú, que estás aquí ahora, viendo hasta el final, eres parte de esta resistencia, y te lo agradezco, porque no es fácil seguir tantas cosas pesadas, tantas malas noticias, tanta injusticia, pero es necesario, porque solo así comienza el cambio, primero con información, luego con movilización y finalmente con acción. No estás solo y juntos somos más fuertes. Por eso, si este contenido te ha parecido significativo, deja tu comentario aquí, compártelo con quienes necesitan despertar y recuerda, las próximas semanas serán cruciales. La historia se está moviendo ante nuestros ojos y no hay neutralidad en tiempos como estos. O defiendes la democracia o aceptas que desaparezca poco a poco. Y aquí, en este canal, hemos elegido luchar. Quédate con nosotros, porque el próximo capítulo de esta historia aún sorprenderá a mucha gente. Y tú mereces saberlo todo, sin censura, sin manipulación y sin miedo. Hasta la próxima.